Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En Siria parece que voló todo por los aires. Es más, en algún momento del fin de semana había trascendido la información de que el avión en el que se había escapado Bashar al-Assad se había caído, porque estaba el plan de vuelo, andaba dando vueltas, de golpe desapareció, de golpe empezó a hacer unas vueltas rarísimas y se daba por descontado que había caído. Bueno, recién estábamos contando que a al-Assad le dieron asilo en Rusia por cuestiones humanitarias. Pero ¿qué pasa en Siria? Justo la semana pasada estuve charlando con Muki Tenenbaum, hicimos un podcast para el Observador Internacional en Spotify, hablando sobre Siria, y me parece genial poder hablar nuevamente con Muki ahora, con todo esto que pasó este fin de semana. Muki, ¿cómo te va? Buen día, gracias por conversar un rato conmigo. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. A ver, ¿me podés contar, a ver, esto que está pasando en Siria, ¿está unido con este famoso hilo rojo con lo que pasó con el ataque de Hamas al sur de Israel? No, sin duda. El ataque de Hamas cuando hace el ataque suponía que Hezbollah y Irán y los demás países árabes se iban a terminar uniendo en cuando Israel tome represalias, cosa que no pasó. Pero mientras tanto, Hamas, que era el aliado de Irán, fue destruido en un proceso bastante largo, y luego Israel se ocupó de Hezbollah, y Hezbollah es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque Hezbollah no solamente controlaba casi todo el Líbano, básicamente, con sus fuerzas armadas, sino que además eran el brazo armado del presidente de Siria, Assad, el que dimitió, lo dimitieron. Hay una muy buena pregunta, ¿qué pasó con él? Pero era su brazo armado. Cuando Israel destruye a Hezbollah, todos los rebeldes que hay en Siria, que son 22 organizaciones distintas, que se odian entre ellos además, se dieron cuenta de que había una oportunidad, la más grande o la que estaba más cerca de la ciudad de Alepo, se levanta y entra a Alepo, y ahí automáticamente se rinden, muy desmoralizados ya los soldados sirios por la destrucción de Hezbollah. Como no está Hezbollah para ayudarlos, simplemente viajan y en unos días toman Damasco y toman básicamente el país. Qué locura. ¿Qué pasó con Bashar al-Assad? Porque hubo muchas versiones, que sí, que no, que tomaron el palacio, que se escapó con un avión, que el avión se había caído. Bueno, finalmente aparece en Rusia. No sé si apareció en Rusia. Rusia dice que está en Rusia. Ah, Nosotros no vimos a nadie. no hay Es más, confirmación. no solo eso. Alguna foto que anduvo dando vueltas hoy de Assad con la esposa caminando en Moscú. Y después se demostró que la foto era una foto vieja de un terremoto, y es exactamente la misma foto. Es curioso que no haya fotos y que solamente Rusia haya dicho que le dio asilo. A la familia tiene lógica. Puede ser también que él no esté en Rusia, ¿sí? O que no esté con nosotros. Todo Claro, puede ser. claro. Pero por ahora, lo más que se supone de que está en Rusia, sí. Muki, la situación en Siria previo a esta situación, a este derrocamiento de este tirano, ya era complicada. Hay mucha gente que dice, bueno, ahora va a cambiar todo en Siria para bien. Hay mucha gente que dice, no, esto es una locura, y dentro de la locura este tipo mantenía o contenía un poco la locura de la región. Ahora, digamos, derrocado este tirano puede pasar cualquier cosa, y los que estarían tomando el poder serían gente vinculada nada más ni nada menos que Al Qaeda, digamos. ¿Qué parte buena de la noticia tiene esta noticia? Ninguna. Yo no veo ninguna, pero pensá que estamos al borde de Navidad y Año Nuevo. Y los países, los gobiernos tratan de no dar malas noticias durante esa época, porque la gente lo toma muy mal. Para la gente es muy importante las fiestas. Y yo intuyo que pasa por ahí ese optimismo que se escucha. No, la situación es desastrosa. A ver, Siria estaba agarrada con alambres, ¿sí? Por un lado tenías a Assad con ayuda de Hezbollah, manteniendo a raya a los rebeldes, y por el otro los rebeldes no se rendían. Entonces estaba medio todo congelado, y la gente dice, bueno, esto puede seguir así, hoy, mañana, pasado, se terminó para siempre. Cuando se cae una de los pilotes que mantiene a ese gobierno, o casi todo, el único pilote, que es Hezbollah, bueno, ahí se cae todo, y ahora tenemos, te digo, 22 organizaciones armadas en Siria, casi 14 conflictos que hay entre ellos, ya se están matando entre ellos, ya empezó, ya se están matando entre ellos,
Y tenés además, si no se alcanzan, 26 países y 26 grupos que tienen injerencia en esto. Por ejemplo, todas las facciones que están en el Líbano, Turquía, Rusia, Israel, Jordania, Irak tiene 3 facciones, Irán, todos ellos tienen los dedos metidos en este mejunje. Y con la noticia de Trump, que era obvia que iba a pasar, que dijo arréglense solos, y Rusia, básicamente en buen porteño se piantó, lo que va a terminar pasando es que va a haber una guerra civil, pero va a haber una guerra civil tipo guerra campal, ¿sí? 22, ¿te imaginas? 22 organizaciones más 26 países, dolor de cabeza. Sí, claro, obviamente. Y escúchame, ¿y es verdad que por primera vez casi 50 años Israel está entrando en territorio sirio? Sí, sí, otra vez, esto es técnico. Ujú. Tomó unos pedacitos que estaban muy cerca de la frontera para que no lo tomen el Estado Islámico, perdón, el Al-Qaeda. Yo quiero recordar la Al-Qaeda, para quien no recuerde y para quien es muy joven, esa es la organización de Bin Laden, ¿sí? Esa Ujú. que tiró abajo las torres, para Claro, que sepamos de quién estamos hablando. claro. Ellos ahora se dicen de que no, que ellos son moderados ahora y que no lo van a hacer, pero es típico, pero típico de las organizaciones árabes. Los árabes tienen, el Islam, tiene un permiso, casi un mandato de mentir para conseguir cualquier cosa, especialmente el dominio islámico. Así que cuenta que ellos no van a hacer, pero ya nos pasó en Afganistán con los talibanes, dijeron también lo mismo y no cumplen, ellos jamás cumplen. Ujú. Así que estamos frente a una situación en cual una de las grandes organizaciones, HTS se llama, son sus siglas, eh, es de vuelta a Bin Laden, es Al-Qaeda, es islamistas que van a tener a todos como en el Estado Islámico, ¿no? Claro, claro. Muki, y para terminar, y agradeciéndote el tiempo que nos estás dedicando para explicarnos todo esto, ¿cómo se rearma o cómo queda la región? ¿Cómo queda Rusia? ¿Cómo queda Irán? ¿Cómo queda Israel? ¿Cómo quedan esos países en este momento donde el conflicto parece haberse trasladado a Siria? Mira, en este conflicto la imagen es importantísima y Rusia, Putin, fue humillado por lo que esto pasó. Es humillante que de repente te tienen a tu aliado en 12 días un grupo de tipos vestidos, ¿viste? Ni tenían uniforme. Es humillante para Rusia. Y para Irán, no te cuento, ¿sí? Perder su único aliado en la región, porque ya se queda sin aliados. Hezbollah está terminado, Hamas está terminado, Siria no existe, no le quedan aliados y está en una situación bastante grave. Y sube Donald Trump, que prometió hacer sangrar, en el sentido no literal de la palabra, ¿sí? A Irán, para que al final Irán se comporte como debe comportarse y no como un país que acoge el terrorismo, como es Irán. Ujú. Así que Irán termina mal y yo te diría que es un momento muy especial en donde no me sorprendería, o no me sorprendería mucho, que caiga el régimen en Irán. Claro. Eso podría ser el próximo paso en ese dominó que van tirando uno al otro, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede. Y la pregunta es, como en muchos aspectos, caído este régimen, la situación de lo que viene, tanto en Siria como en Irán, si fuera el próximo eslabón de esta cadena, lo que viene puede ser igual, mejor o peor. No, en Siria peor. En En Siria Siria peor, peor. pero va a haber caos. Es decir, estamos hablando de organizaciones que se van a matar entre ellos. Viste, cuando hay un mundial de fútbol, hay Sí. eliminatorias. Entonces se van eliminando hasta que terminan los dos finalistas. Acá no va a pasar eso. Ujú. Acá se van a seguir matando y seguir matando, con apoyo turco, con apoyo ruso, con apoyo americano, con apoyo israelí, va a ser un desastre. Y esto es lo que yo creo que va a pasar en Siria. En cuanto a Irán, si cae el régimen, no, va a ser mucho para mejor. Ujú. Pero esto yo te diría que es seguro lo de la guerra civil y lo de Irán entre un deseo y un vaticinio. Ujú. Bien, bueno, vamos a ver qué sucede y estaremos atentos. Muki, como siempre, gracias por conversar conmigo. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Era Muki Tenenbaum. Hoy, si lo buscan en el Observador Internacional en Spotify, va a haber un nuevo capítulo de esta conversación que mantengo con Muki todas las semanas, que tiene que ver justo con Siria y la situación en Siria. 15 pasaron de las 12 del mediodía.